con todos ustedes. Fue algo que no habíamos planeado, pero ahora estamos aquí en comunicación con Radio La Predicadora. Recién entré a mi casa y bueno, por eso ustedes ven que me estoy ordenando un poco. Gracias al Señor por estar nuevamente en La Predicadora. Me hubiera gustado estar en la radio directamente, pero no pude llegar por el vehículo, que me dejó a pie el vehículo y entonces por eso llegué tarde. Saludo a todos los radio oyentes que están en La Predicadora. Un fuerte abrazo para cada uno, el Señor les bendiga ricamente. Y vamos a hacer un programa corto hoy porque ya pasó un poco la hora, pero creo que vamos a tener alguna palabra para compartir. Vamos a hacer una oración, hermanos, y bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que nos acompañe. Señor, te doy gracias por haberme permitido llegar. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú administres tu palabra por medio de tu siervo, Señor, y puedas, Señor, traer claridad y traer luz, Señor, a aquellas hermanos y hermanas que están escuchando. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Romanos. Estamos leyendo el libro de Romanos. El libro de Romanos es el Éxodo, corresponde al libro de Éxodo del Antiguo Testamento. Y allá está la figura y acá está la realidad, digámoslo así. Este es nuestro éxodo de donde estábamos a Cristo. Estamos volviendo al Señor. No los cristianos, sino todos aquellos que estaban en esclavitud. Porque hay mucha forma de esclavitud, por supuesto. Está la esclavitud del cuerpo, la esclavitud del alma, la esclavitud del espíritu. Pero por medio de Jesucristo nosotros alcanzamos liberación. Y Pablo escribía, acá ya entramos en el capítulo 10, del capítulo 1 al capítulo 8, está dirigido para los santos, para la iglesia. Del capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, estos tres capítulos hablan sobre Israel, no sobre el pueblo de Israel. Y bueno, y acá hay palabras hermosas que nosotros podemos ver y que relaciona al apóstol Pablo con su ministerio, a los gentiles, pero que él nunca se disoció de su pueblo Israel. Él era israelita también. Él no era judío, bueno, en un tiempo fue judío, porque él fue guardador de la ley y, bueno, tratar de ser salvo por medio de las obras. Pero una vez que llegó a Cristo, que Cristo llegó a su vida, él ya dejó de ser judío para ser israelita, aunque siempre lo fue, y bueno, para ser cristiano, por así decirlo. Entonces nosotros veníamos hablando sobre el sentir que tenía Pablo para con su pueblo, Israel. Él amaba mucho a su pueblo, ¿no? Y a su nación, por supuesto. Y él les hace saber, ¿no?, todo eso que él sentía por ellos. Y no solamente les hizo saber, sino que él se preocupó por ellos, ¿no? A pesar de que Dios los había de alguna manera abandonado por cuanto ellos no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero Pablo tenía ese amor y ese sentir. No es que Dios no lo sienta, lo que Pablo sentía, simplemente que él era apóstol de los gentiles, pero también cuando pasaba por algún lugar, él lo primero que hacía era ir a la sinagoga de los israelitas o de los judíos en este caso, y bueno, y les ponía las escrituras, por medio de la escritura, que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y entonces Pablo, vamos a tomar ahí en el capítulo 10, desde el versículo 12. Saludo a todos los hermanos que me conocen, un abrazo grande para cada uno, hermanos. Vamos a hacer una oración para pedir el respaldo de Dios a su palabra, por supuesto que Él la va a respaldar siempre. Tiene un respaldo a su siervo que la predica. Señor, que tú bendigas, Padre amado, tu palabra en los corazones de aquellos que la van a recibir. Señor, bendice, Señor.
Salva las almas, Señor, porque las almas son tuyas, Señor. Tú las creaste, tú las soplaste en el corazón del hombre o en el cuerpo del hombre, Señor. Oh Padre, te ruego que tú, Señor, tengas misericordia y que puedas salvar a los pecadores por medio de la fe que tu palabra produce, Señor, y escriba sus nombres en el libro de la vida, para la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, fíjese, en el capítulo 12, en el capítulo 10, decía el apóstol Pablo, el versículo 8, ¿no? Más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe la cual predicamos, ¿no? La palabra de fe, esta es una palabra de fe, es decir, que esta palabra produce fe, la palabra de Dios. La única palabra que produce fe es la palabra de Dios. Por eso nosotros, si queremos que la gente sea salvo por la fe, tenemos que predicarle la palabra de Dios. No podemos transmitirle nuestro pensamiento. Yo siempre pensé y sigo sosteniendo que para hablar lo que es referente a Dios, se tiene que usar siempre su palabra. No podemos hablar las cosas de Dios no usando su palabra. Por eso tenemos que tomar la palabra de Dios para poder hablar con las personas, porque lo único que produce fe es la palabra que viene de la boca de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué estaba cercana? Porque la estaban oyendo. Uno oye la palabra y está cercana a su boca y a su corazón. Y esta es la palabra de fe la cual predicamos, dice Pablo. ¿Vio? Esta es la palabra de fe, es una palabra que produce fe. Eso produce la palabra de Dios, fe. Pero siempre tenemos que ver que todo lo que se produce, no lo produce solamente uno, sino tres. ¿Qué es lo que produce? Si decimos que la palabra de Dios produce fe, eso es no entender completamente cómo es el proceso. Entonces, la palabra produce fe cuando los tres intervienen: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Porque cuando decimos que la palabra proviene de la boca de Dios, estamos diciendo que cuando hablamos de Dios, mencionamos a Dios, no estamos refiriéndonos a uno de ellos, sino a los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de fe es la palabra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para que la palabra de fe produzca fe, tenemos que incluir a los tres. Entonces, cuando yo hablo la palabra, dependo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no dependo de un razonamiento o de un pensamiento humano, sino dependo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dependo del Padre, no, porque el Padre es el que respalda su palabra, por medio de señales, prodigios y diversas maravillas. Dependo del Hijo, porque el Hijo es el que es la palabra viviente o es el Espíritu vivificante. Es decir, que cuando yo hablo la palabra, estoy hablando acerca del Hijo. No, la palabra de Dios es acerca del Hijo de Dios. No se sale del tema. No, Dios no se sale del tema. Dios no nos introduce a algún otro tema para después llegar a su Hijo. Directamente la palabra de Dios es la palabra concerniente a su Hijo. Y la palabra de Dios también necesita el Espíritu Santo para producir fe. Es decir, ¿por qué? Porque esta palabra se tiene que hablar en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Si nosotros no tenemos una comunicación o una comunión intensa con el Espíritu Santo, la palabra no va a producir. Por más que yo lea la palabra, porque esta palabra necesita a Dios incluido en ella. No es lo mismo leer la palabra que poner a Dios dentro de la palabra.
Y eso es conforme a la fe, ¿no? Y conforme a la vida que se va manifestando, que vivimos nosotros. No es solamente repetir lo que está escrito que va a producir fe, sino que lo que produce fe es cuando Dios está en aquel que predica la palabra de Dios, que habla la palabra de Dios. ¿Vio? Es muy importante eso. Dios tiene que estar en mí, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que estar en mí para que esta palabra produzca fe. Fíjese, qué maravilloso esto, ¿no, hermano? Entonces, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe la cual nosotros predicamos. Es una palabra de fe. Es decir, que esta palabra ya desde el principio nos hace saber que es una palabra de fe y no es una palabra de obras, sino que es de fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en aquellas cosas que no son como si fuesen. Eso es fe, creer en las cosas que no son como si fuesen. Es decir, que Dios por medio de su palabra nos hace ver cosas a nosotros que no podemos ver, que no podemos tocar, pero sin embargo existen, ¿no? Es una definición un poco... no tiene calidad, por así, pero es una definición. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios, la palabra de fe? Que si confesares con tu boca, ¿no? Y al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con nuestra boca, es decir, creer con nuestra boca en el Señor Jesús. Vamos a leer ahí en Mateo 10:32. Mateo 10:32. A ver qué nos dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Veo confesar la palabra, declarar, no avergonzarse del nombre del Señor Jesucristo, no avergonzarse de haber creído en el Señor Jesucristo. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, Jesús es mi Señor. Lo primero, Jesús es mi Señor. Yo le pertenezco a Él, ¿no? Yo le pertenezco a mi Señor. Estoy para hacer su voluntad, ¿no? Para obedecer su palabra, ¿no? Por eso el Señor significa el amo absoluto en aquella época. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Él nos tiene que guiar y direccionar a nosotros. El Señor Jesús. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, Jesús es mi Señor. No, muchos no han confesado que Jesús es el Señor. Solamente han dicho que Jesús es el Salvador. Pero primeramente usted tiene que confesar que Jesús es su Señor. Es mi Señor, ¿no? Y porque más adelante vamos a entender que Él nos compró, ¿no? Nos compró por precio de sangre, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Nos compró con su preciosa sangre para Él mismo, ¿vio? Nos compró y Él es nuestro Señor. El Señor es el que gobierna, el que dirige la vida de nosotros. Y nosotros estamos a gusto con su señorío. No es un déspota malvado, ¿no? No es un déspota que está continuamente demandando cosas imposibles para nosotros. Este Señor es un Señor amoroso, tierno, comprensivo, que nos invita a colaborar con Él en sus propósitos. Entonces, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, ¿vio? Y ahí es donde produce la fe, la palabra. Creyeres en tu corazón, ¿no? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora fíjese que, ¿cuándo seremos salvos nosotros? Cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón.
Por eso la salvación es confesar, creer, ¿no? Y confesar, confesar es con tu boca. Si creyeres con tu corazón, serás salvo. Sos salvo. ¿Vio? Confesar, creer, salvado. Confesar, creer, salvado. No tiene que hacer más nada para ser salvo. Una persona pecadora tiene que confesar, creer. ¿Qué tiene que confesar? Que Jesús es el Señor. Creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y es salvo. Fíjese. No tiene que hacer nada más que eso. ¿No le parece maravilloso? En otro tiempo, la gente tenía que hacer muchas cosas para alcanzar la salvación y la vida eterna. Cumplir los mandamientos y obedecer todas las demandas que habían por ahí. ¿Vio? Pero ahora, en la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo, dice que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y somos salvos. Nada más que creer, sí creer. Pero eso es fácil, yo creo. Sí, no es tan fácil. Porque si usted cree, entonces usted tiene que obedecer a su Señor. Tiene que obedecer a su Señor. Ahora fíjese que el Señor, para guiarnos a nosotros a la obediencia, nos dio el Espíritu Santo. Porque sabemos que la carne es enemiga de Dios y no puede ser santificada completamente. Entonces, ¿qué? Dios nos dio el Espíritu Santo a nosotros, para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos, ¿no?, rendir nuestra humanidad al servicio de la obra de Dios. Entonces, si yo creo, no es tan fácil decir, bueno, yo creo, confieso con mi boca y creo que Jesús es el Señor y ya soy salvo. Bueno, no, lo que pasa es que todo pasa por la prueba. Si usted creyó, usted tiene que obedecer. ¿Y cómo manifiesta usted que obedeció? Por medio de la conducta, por medio de los pensamientos y sentimientos. Bueno, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo serás salvo? Cuando confesares con tu boca y creyeres con tu corazón. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Vio? La justicia de Dios no puede manifestarse a través del creyente si el creyente no cree de corazón. La justicia de Dios es Cristo. Entonces Cristo no se puede manifestar a través del creyente, a través de su humanidad, si no cree de corazón. ¿Vio? Porque con el corazón se cree, dice, se cree para justicia, para manifestar las obras justas que Dios preparó de antemano. Una persona que realmente cree en Jesucristo, en su corazón, lo declara con su boca, esa persona no puede vivir nunca más en el pecado. No puede ser uno con el mundo o con la carne. Cuando usted cree de corazón, ¿no?, en el Señor Jesucristo, usted puede llegar a manifestar la justicia de Dios. Y usted ser mismo la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios es Cristo. Entonces nosotros manifestamos la justicia de Dios. ¿Qué estamos manifestando? A Cristo, ¿no? Por medio de las buenas obras que Dios preparó de antemano, ayudado siempre por el Espíritu Santo, siempre. Sin el Espíritu Santo no se puede. Por eso, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y esto es una parte importante, ¿no? ¿Por qué se confiesa para salvación? Porque la salvación es es pasado, presente y futuro. Entonces, nosotros somos salvos y vamos siendo salvados, ¿no? De cada situación, sí, siempre por medio de los méritos de Cristo. Fuimos salvos en el principio por medio de Jesucristo, vamos siendo salvados por medio de Jesucristo de las pruebas, las luchas, las circunstancias que nos tocan vivir, y seremos salvos de este cuerpo de humillación,
¿no? De este cuerpo mortal, seremos salvados para estar en un cuerpo inmortal, en un cuerpo, ¿no? Glorificado. Pero eso siempre por medio de los méritos de Cristo. No podemos ser salvados. Ninguna parte de nuestro ser puede ser salvada sin la completa redención. No, nosotros ahora somos salvos, en nuestro espíritu. Muchos hermanos han alcanzado la salvación del alma, porque han permitido que la palabra los santifique. Los santifica a tal punto que ellos no solamente manifiestan a Cristo en su espíritu, sino también a través de su alma. ¿Qué hay en el alma? Los pensamientos, la mente, los sentimientos, ¿no? Hay en el alma. Entonces nosotros manifestamos ahora en los pensamientos de Dios, la intención de Dios, los sentimientos que Dios tiene, todo es parte de nuestra salvación. Estoy siendo salvado, pero ya soy salvo. Es difícil, o no tanto, no es tan profundo. Soy salvo, pero estoy siendo salvado de las luchas, de las pruebas, de tantas obstáculos que el diablo pone en mi camino. A veces Dios mismo pone en mi camino los obstáculos para probar mi fe, para que yo vea que mi fe no es tan perfecta como yo creo. Las luchas y las pruebas que Dios permite en nuestra vida es para que nosotros midamos el grado de crecimiento o el grado que la gracia va teniendo dentro de nosotros. Ahora fíjese, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces nosotros, cuando creemos, ¿no?, que nosotros somos enteramente salvos, ¿seremos avergonzados? De ninguna manera. Yo creo que soy enteramente salvo. Que el Señor me va a salvar todo completamente. Él ya hizo, el Señor ya me salvó eternamente a mí y a usted también. Pero el Espíritu Santo hace que esa salvación completa que el Señor logró para mí se haga una realidad en mí. El Espíritu Santo. Si es que yo vivo rendido al Espíritu. Por eso la vida del creyente, la vida práctica del creyente comienza en Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Le amamos al Señor, le amo a mi Señor, porque Él me amó primero, porque me amó demasiado. A mí no me impresiona cuánto yo le amo al Señor, porque la verdad que hay carencia de amor en mí para con mi Señor. Pero lo que me impresiona y lo que me maravilla y lo que me conquista es cuánto me amó Él a mí. Muchísimo. Siendo yo infiel, siendo creyente, fui infiel al Señor muchas veces, pero Él me siguió amando y me siguió tratando como un hijo. Siempre, siempre. Nunca me dejó. No, aún en los momentos difíciles que me tocaron pasar en mi vida, no, el Señor siempre estuvo conmigo. Ustedes saben que toda la vida de los cristianos, ellos siempre somos llevados a un tiempo de soledad. Y eso es permitido por Dios. No es por la maldad de los hermanos ni de nada. Dios permite eso para que Él trate con nosotros. Y ahí Él nos enseña de su amor, de su grande amor para con nosotros. No, yo estoy tan conmovido en mi corazón por el amor con que Dios me amó y me ama. Y me siento tan pequeño porque no puedo amarle como Él me amó. Me falta mucho todavía. Pero dice, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su hermoso y precioso y divino nombre. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No seremos avergonzados, hermano. No seremos. Viviendo por fe, no seremos avergonzados.
Nosotros, nuestra vida es una vida de fe. Creemos en aquel que nos salvó, que no hemos visto, que no hemos palpado con nuestras manos, que no hemos sentido su aroma, pero aún así creemos en Él y no seremos avergonzados. Cuando pasemos el umbral, ¿no?, que divide la vida de la muerte física, no seremos avergonzados, seremos recibidos por el amado, ¿no?, allá en las moradas que nos esperan, que son eternas. Porque no hay diferencia, y acá está hablando a los judíos, Pablo. Él está hablando a los judíos, a los israelitas, porque no hay diferencia de judíos y de griegos, de gentiles, porque Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos. ¿Por qué? Porque nos dio todo lo que Él podía haber dado. Nos hizo ricos, dándonos la salvación, dándonos la vida eterna, dándonos la justificación, la regeneración de nuestro espíritu. Esas son riquezas que nunca se van a envejecer, ¿no? La plata y el oro tal vez se envejezcan y se corrompan, pero lo que Dios nos dio a nosotros es una riqueza que nos va a mantener eternamente y para siempre. Él es rico para con todos los que le invocan. Invocamos al nombre del Señor. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te adoro. Padre, gracias. Entonces, ¿vio? Invocamos su nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo van a invocar las personas en aquel en el cual no han creído? Es decir, oyeron pero no creyeron. ¿Cómo invocarán en aquello que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Es decir, que necesitan oír de aquel que les amó, de aquel que dio su vida por ellos. Necesitan la gente. Por eso nosotros fuimos salvados para servir al Señor. ¿Y cuál es el servicio? No, predicar a Cristo, dar a conocer a Cristo, al Cristo de la cruz, al Cristo que fue lacerado, que fue traspasado, que llevó una corona de espinas en su cabeza, que fue coronado y burlado, ¿no? Aquel Cristo que, como dice algunos hermanos, dice que no dice por sus llagas, como en plural, sino que dice por su llaga. Él hizo de cuerpo una llaga sola. Por esa llaga, Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, gracias al Señor. Gracias le damos por su amor, por el amor con que Dios nos amó. Y Él no nos amó y nos dijo a la distancia te amo, sino que Él dio a su Hijo unigénito. Dice, entonces eso hay que hablar. La iglesia se perdió el rumbo, ¿no? Necesitamos los evangelistas que hagan campaña. Necesitamos de aquellos siervos de Dios, ¿no?, que tienen el ministerio de la evangelización, ¿no?, donde Dios va a usar sus vidas, obrando prodigios, milagros y diversas maravillas. Ellos tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle y predicar, hacer campaña con lo que sea, ¿no? Como se hacían hace algunos 40 años atrás, se hacían campañas y la gente venía. Pero usted dice, pero nadie quiere oír. No, está equivocado. La gente no escuchó el Evangelio de verdad. La gente, le mintieron a la gente. Le dijeron, usted crea en el Señor Jesucristo y usted va a ser salvo. Dios le va a dar vida eterna. Y después cuando los metieron en las iglesias, le dijeron, usted tiene que cumplir los mandamientos de Dios. Usted tiene que obedecer. Entonces recién va a ser salvo. Si usted permanece fiel hasta el fin, será salvo. Y eso no es verdad. Se le engañó a la gente. Entonces necesitamos
La iglesia necesita hacer campañas, ¿no? Necesitamos reunirnos, varias congregaciones, y hablar por una campaña al aire libre, colaborar todos con lo que se pueda, con micrófonos, con equipos, con lo que sea, bancos, lo que sea. Tenemos que organizar eso bien, trabajarlo bien, ¿no? Y presentar lo mejor que tenemos en la iglesia para ganar las almas para Cristo. Entonces, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y ahí están los evangelistas. ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Y ahí está también. Ahí en Hechos capítulo 13, ¿se acuerda? En Hechos capítulo 13, versículo 2. Ahí vamos a ver cómo fueron enviados los hermanos para predicar la palabra de Dios. 13. Y dice así la palabra del Señor. Y ministrando pues esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. Y en Efesios capítulo 4, el Señor nos hace ver a nosotros cómo Dios constituyó a aquellos que iban a hacer la tarea, que son los evangelistas, ¿no? Dice, y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Ahí está hablando para perfeccionar a aquellos que están en la iglesia, pero nosotros sabemos que los evangelistas tienen dos ministerios, que uno es perfeccionar a los santos y el otro es poder salvar las almas, predicando el Evangelio, lleno del Espíritu Santo. ¿Vio? Antes abundaban los evangelistas, ahora escasean. Aunque hay, y ellos tienen que hacer el trabajo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? No nos envían los hombres, nos envía Dios, porque el ministerio que Dios nos da le debemos a Dios. No, Dios nos envía a hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Los que anuncian el Evangelio de las buenas nuevas o los bienes. Mas no todo obedecen al Evangelio. Eso los evangelistas lo saben. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Vio? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Pregunta. Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinantemente dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, no a un pueblo rebelde y contradictor. Terrible, terrible, hermano. Por eso la mansedumbre de mente es muy necesario en la vida del creyente. Amados, el Señor nos ama. ¿Le amamos al Señor? Entonces trabajemos. Sirvámoslo, pero en el orden divino. No de una manera desordenada, no que cada uno hace lo que siente. No. Acá estamos siendo parte de una iglesia, de un cuerpo. Y la cabeza es la que direcciona el cuerpo. La cabeza es Cristo, el Señor Jesucristo resucitado. Y Él decretó, ¿no?, que el apóstol Pablo era el maestro, a quien nosotros debíamos escucharle. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos estar sujetos a nuestros pastores en obediencia, ¿no?, en amor y en obediencia. No, porque estar sujeto al pastor a quien veo, estoy sujeto a Cristo a quien no veo. Estoy sujeto a la cabeza.
No que el pastor sea la cabeza, Cristo es la cabeza, pero Cristo puso al pastor. Y el pastor determina que hay que hacer una campaña y todos tenemos que estar ahí. Todos tenemos que estar proveyendo para que esa campaña, para salvar las almas, no tenemos que salir a la calle. Estamos muy cómodos. Tenemos que salir a la calle a predicar el Evangelio. Alabado sea el Señor. Doy gracias al Señor. Se me terminó el programa de la radio. Un abrazo a cada hermano. Al hermano Guillermo Gardela, el Señor te bendiga, mi amado hermano. El Señor te fortalezca y te siga usando siempre. A la hermana Ubaldina Vargas, el Señor te la bendiga, mi querida hermana Ubaldina. A Armando Héctor Díaz, Dios te bendiga, amado hermano Héctor. Dios consuele tu corazón y bendigo a tu familia, cada componente de ella. A tu amada esposa, el Señor te preserve en salud y en larga vida. Vamos a orar. Pido por mi hermano Gustavo, por mi hermano Rodolfo, que oren por ellos. Y oren por nosotros también, hermanos, para que podamos cada día entrar en la perfecta voluntad de Dios. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú obres con milagros, prodigios y diversas maravillas. Señor, tú que eres hacedor de todas las cosas. Señor, tú que tienes el dominio de todas las cosas. Señor, te pido por la iglesia, por mi amada iglesia, pero por todas las iglesias que realmente te aman y que quieren, Señor, hacer tu voluntad, agradarte en todo. Señor, que tu Espíritu Santo sea no derramado desde el cielo, sino que sea, Señor, encendido como un fuego. Sea encendido el Espíritu Santo en cada iglesia, Señor. En cada grupo o iglesia local sea encendido el Espíritu Santo, Señor, en este último tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día miércoles de 9 a 10 el miércoles de 9 a 10 de la mañana. Digo bien. Bendiciones.